Hola jóvenes y jovencitas, ¿cómo están? Esperando que hayan tenido un buen día, una buena semana en sus actividades. Cada uno de ustedes quiero compartirles yo hoy día una importante enseñanza. Vamos a hablar de un personaje llamado Saulo que está en la Biblia, que vamos a ir a ver su historia, los ejemplos y reflexión que vamos a sacar de este personaje llamado Saulo. Para eso, antes de comenzar, el tema se trata una nueva vida en Cristo. Ahora, la pregunta que yo les hago generalmente para todos, ¿cómo podemos obtener una nueva vida en Cristo? ¿Qué debemos hacer para ser diferentes a los demás y empezar a vivir una vida nueva? Vamos a irnos directamente a un texto bíblico a memorizar que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Este texto nos va a ayudar también a resumir un poco lo que vamos a hablar acerca de este personaje, Saulo. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos capítulo 9 versículo del 1 al 19, que es donde termina la historia. Ustedes pueden leerla completa si quieren, una y otra vez, para que también vayan sabiendo, pero yo se las voy a narrar para que vayamos juntos compartiendo qué dice este personaje Saulo. Saulo era un personaje que promovía la violencia, que él atacaba a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Por lo tanto, ya sea hombre o mujeres, él los tomaba y los metía a la cárcel. Iba en contra de lo que hablaba Dios, era enemigo de Dios. Por lo tanto, él tenía que ir a un lugar, a una ciudad llamada Damasco. Y en esa caminata con muchos de personal que fueron también, acompañaron a Saulo a ir a la ciudad de Damasco. Entre ese caminar encontraron a algunas personas que Saulo prometía llevar a la cárcel, ya sea hombres y mujeres. Pero cuando dice la Biblia que de repente iban lo más normal caminando tranquilamente y una luz incandescente, resplandeciente en el cielo, alumbró a Saulo en ese lugar donde iban caminando. Saulo inmediatamente dice la Biblia que cayó al suelo por la luz resplandeciente, y esa luz había una voz que era Dios que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, atónito, desconcertado, decía: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice: levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Le decía Dios. Dios le decía a Saulo que vaya a la ciudad y que ahí le dirá lo que él tiene que hacer. Pero Saulo no se podía levantar porque muchas personas que estaban alrededor de él, que acompañaban en su caminar, quedaron atónitos porque escuchaban las voces pero no veían absolutamente nada. Saulo quedó ciego. Por la luz, Dios tenía un plan para él. Desde ese momento Dios empezó a hacer cosas grandes en Saulo. Saulo, al momento de levantarse, dice en el versículo 8 que se levantó del suelo, pero cuando quiso abrir sus ojos no vio nada, absolutamente nada. Dicen que lo tomaron de la mano y lo acompañaron a la ciudad de Damasco. Era su objetivo llegar a ese lugar. Y lo tomaron de la mano y estuvo allí 3 días ciego, sin comer ni beber nada. En ese lugar había un discípulo llamado Ananías. Dice la Biblia que era un discípulo de Dios, que Dios le había dado una visión a él para que él fuera a la casa de Saulo, donde que él colocara sus manos en su cabeza y así le pudiera recobrar la vista. Dice que el Señor le decía a Ananías: ve y anda a la casa de Judas y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Dice Ananías que
sabía quién era Saulo. Le decía, pero Señor, ese hombre, dice, hacía todo mal, perseguía a tus hijos, perseguía a la gente cristiana, a la gente que te seguía a ti. Pero el Señor le insistió y le dijo, ve, insisto, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. El Señor tenía cosas preparadas para Saulo y era un instrumento de Dios. Dios tenía un plan para Saulo, un propósito por el cual Dios lo llamó, se encontró delante de él del camino y de ahí empezaron a pasar muchas cosas. La visión que Dios le había dado al discípulo Ananías para que vaya a la casa de Saúl, Ananías fue a la casa de Saúl. Dice que en el versículo 17, que llegó a la casa de él, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante cayó, dice, de los ojos de Saulo un tipo como escamas y recobró la vista. Dice que después al otro día se bautizó, dice que comió, bebió para recobrar energías, porque no había comido hace 3 días. Y se bautizó y de ahí empezó a ser un mensajero de Dios. Vemos el cambio rotundo que tuvo Saulo en esta historia, cómo también Dios puede hacer un cambio en tu vida. Tú que no conoces a Dios, tú que eres quizás enemigo de Dios o no quieres saber nada de Dios, Dios tiene un plan para ti. Él te va a mostrar a ti frente para que reconozcas tus errores. Saulo, al aceptar a Dios su corazón, al bautizarse, al recobrar la vista, Dios hizo muchas cosas por él. Y como también puede hacer cosas por ti. La verdadera conversión es cuando hacemos un nuevo nacimiento en Dios por medio del Espíritu Santo. Hacemos una nueva persona. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer se va cuando nosotros nos bautizamos y creemos en Dios. Reconocemos que Él es el Señor. Por lo tanto, nuestra vida en abundancia y la verdadera vida, una vida diferente, comienza cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y eres bautizado en las aguas. De ahí comienza una vida totalmente diferente. Así como la comenzó Saulo, es un ejemplo para nosotros porque él era enemigo de Dios. Él perseguía a la gente cristiana y la metía a la cárcel. Él estaba en contra de lo que decía Dios. Entonces vemos la misericordia de Dios, el perdón para Saulo, y también vemos que Dios hizo muchas cosas por Saulo. Entonces fue el propósito porque Dios dijo que Él es mi instrumento. Él va a llevar mi mensaje a las naciones, a los reyes. Entonces la verdadera conversión es cuando nosotros nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Porque ya nacimos una vez. Y cuando nacemos de nuevo es porque hemos reconocido que hay un Dios y que empezamos a vivir una vida totalmente diferente. Las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos. Ya antes nuestro viejo hombre, cuando antes no conocíamos a Dios y estábamos apartados de Él, desobedecíamos, robábamos, mentíamos, hacíamos muchas cosas malas porque estábamos en la oscuridad, apartados de Dios. Cuando nosotros hacemos la conversión y volvemos a Dios y reconocemos que Él es el Señor, lo aceptamos, creemos en Él y nos bautizamos, nuestra vida es totalmente diferente de ahí en adelante. Dios empieza a trabajar en nuestra vida de a poco, pero esa es la verdadera vida en abundancia, una vida plena, una vida nueva que muy pocos cristianos tienen también, porque muchos conocen y muchos han escuchado también palabras y reflexiones a través de la Biblia, pero nunca son pocos los que reconocen que Jesús es el Señor y que lo aceptan en su vida y empiezan a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Muchos cristianos también que
como cristianos somos hijos de Dios, pero no llevamos una vida acorde. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros vivamos una vida plena y que realmente nuestro viejo hombre se haya ido. Porque muchas veces nosotros volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, aún estando en Cristo. Así que es momento de cambiar, y para aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón, pueden hacerlo. Tienen la total disposición de hacerlo, reconocer sus errores, reconocer que sin Dios no son nada. Así como Dios cambió la vida de Saulo, así puede cambiar tu vida. Nacer de nuevo o convertirnos a Dios no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia, es un cambio del corazón, un cambio radical 360 que tu vida cambia totalmente. Es un cambio de voluntad tuya, una decisión tuya, pero es un cambio radical. Una vida nueva con Dios, totalmente diferente a los demás, haciendo las cosas bien, obedeciendo, respetando, teniendo buenas actitudes, reflejando a Cristo en nuestras vidas, reflejando el amor que Dios tiene para con nosotros hacia las demás personas. Entonces la vida nueva está en Cristo, una vida que tú y yo debemos tener día a día y esforzarnos por aquello. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar en esta hora para que vayamos terminando esta reflexión a nuestras vidas y el ejemplo y la historia de Saulo que vimos a continuación. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la vida que nos diste, Señor, de ser llamado a tus hijos. Gracias por el amor y la misericordia que tienes para nuestras vidas cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a la gente que no te tiene en su corazón, que tú puedas abrir, Señor, y tocar a su puerta, Señor, a su corazón, y que, Señor, le des la valentía, Señor, y el reconocimiento para que ellos te reconozcan a ti, Señor, y te acepten de corazón, y puedan bautizarse, Señor, y puedan vivir para ti una vida plena, una vida en abundancia, como tú lo has prometido. Te pedimos por nuestras vidas y por la vida de cada uno de los jóvenes que estén mirando este video, Señor, que la palabra, Señor, que nos diste hoy a través, Señor, de la Biblia, que podamos accionarla, no tan solo ser oidores de ella, sino que podamos actuarla, Señor, accionarla, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser mensajeros tuyos, Señor, ser seguidores y verdaderos amigos tuyos, Señor. Así como la vida de Saulo, Señor, que fue enemigo tuyo y ahora es mensajero tuyo, Señor, porque tú lo tomaste y tuviste un propósito para él, como a ti, como así también. Muchos de aquellos que están mirando tienen un propósito, Señor. Tú nos amas a todos, Señor, por igual, y para cada uno tienes un propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén. Bien, joven, Dios te bendiga. En otra oportunidad nos veremos. Sigue adelante y no dejes de bendecir a los demás, dar amor y reflejar a Cristo en tu vida. Y para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que puedan también aceptarlos y vivir una vida real, una vida en felicidad, una vida en amor, y que pese a todas las cosas que vengan, es una vida nueva, porque estás en Jesús, en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, abrazos, nos vemos en otra oportunidad y no te olvides del versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.